Entonces estamos que García se va a quedar en la hemeroteca a dormir. Listo. Entonces, bueno, de nuevo, hola a todos. Hoy tenemos la quinta clase de física y vamos a ver velocidad. En esta ocasión estoy solo yo porque García está remontando él también. Entonces, por ahora la daré solo yo. Entonces, esta es mi primera clase solo, me tendrán paciencia. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier cosa, escriben y ahí estaré, intentaré estar atento. Entonces, bueno, comencemos. Nosotros ya en las clases anteriores de física hemos visto progresivamente el estudio del movimiento, ¿verdad? Iniciamos con la introducción a la física, luego nos movimos a cómo medir las cosas con el sistema internacional y la notación científica. Luego pasamos a vectores, que es otra manera de medir cosas de forma más completa, ¿no? Ya no teniendo solo magnitudes, sino también teniendo direcciones, teniendo sentidos. Y de ahí pasamos a cómo podemos usar esos vectores para representar cosas en la vida real, en lo que nosotros llamamos en la física cinemática. Entonces ahí vimos distancias, desplazamientos, velocidades. Y hoy la idea es ver un poco más a fondo qué significa la velocidad, cómo podemos usarla y qué cosas se pueden calcular con ella. Entonces, para comenzar, es importante tener en cuenta que todo lo consideramos como parte de modelos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el mundo real es demasiado complejo. Si yo quiero saber cómo se mueve un carro, cómo se mueve un barco, cualquier cosa, yo no puedo considerarlo en la realidad. ¿Por qué? Porque el carro tiene demasiadas variaciones, tiene demasiadas cosas pequeñas que yo no puedo conocer por completo, ¿verdad? Entonces, debido a eso, nosotros consideramos todo como modelos. ¿A qué me refiero con un modelo? Un modelo es una representación de la realidad de manera simplificada, que usamos para poder hacer cálculos, para poder saber cosas, sin tener que tener todas las complejidades del mundo real. Entonces, ahí viene el modelo más, pues el más común, aunque sea al primer nivel de la física, que es el modelo del punto material. Entonces, ¿qué significa el modelo del punto material? Simplemente significa que cualquier objeto lo vamos a considerar como un punto. ¿Listo? Entonces, ese punto va a representar cualquier tipo de objeto que tengamos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un tren que se mueve, estamos hablando de una pelota, estamos hablando de una almohada, de lo que sea, eso es un punto. ¿Listo? No importa que el objeto en la vida real tenga dimensiones diferentes, formas diferentes, porque vamos a hacerlo como si lo estuviéramos viendo muy de lejos. Y visto muy de lejos, cualquier cosa queda como un punto. ¿Listo? Eso es el sistema del punto material. Ahora, ese punto material se puede mover, ¿cierto? Acá puede estar en un momento uno, pero luego se puede mover. Al igual que en la vida real, estamos representando un movimiento en la vida real, acá en nuestro mundo teórico. Esos movimientos tienen unos ciertos términos específicos, uno de los cuales ya lo vimos la clase pasada, que es la trayectoria. ¿Alguien se acuerda qué es la trayectoria? Háganle, no tengan miedo. Lo que recorre el objeto. Efectivamente, si yo tengo el punto material en una posición inicial y luego lo tengo en una posición final, ese objeto se movió, ¿cierto? Y siguió un camino. El camino que siga, sea cual sea, lo vamos a llamar la trayectoria. Entonces, este es el camino que recorre el objeto. Ahora, en nuestro modelo de la física, vamos a considerar a las trayectorias como líneas. ¿A qué me refiero con que las consideramos líneas? Me refiero a que simplemente tienen una longitud, no tienen un ancho. Obviamente en el mundo real no es lo mismo que se mueva una bicicleta, que se mueva un carro, porque el ancho es distinto, pero en el mundo perfecto de la física, en el mundo ideal, ambas son líneas, simplemente. Y nosotros podemos decir que eso es bastante correcto científicamente si lo miramos desde lejos, porque pues bueno,
el ancho que vaya a tener el carro, que puedan ser 2, 3 metros, no es nada en comparación a todo el recorrido que puede hacer, que puede ser de varios kilómetros, ¿cierto? Por esa razón, podemos considerar todos estos recorridos, todas esas trayectorias, como si todas tuvieran el mismo ancho, todas como líneas, ¿cierto? Ahora, por último, estos movimientos no se dan en el vacío. Si yo tengo, por ejemplo, dos bicicletas en una carrera que se están moviendo a la misma velocidad, el ciclista cuando mire a su lado va a tener que la bicicleta que está al lado suyo está quieta, ¿verdad? Pero una persona que las mire desde afuera, desde el público, sabe que las dos bicicletas se están moviendo. Ahora, no significa que alguno de los dos tenga razón. Ambos tienen razón con respecto a su sistema de referencia. Si yo soy el ciclista y me considero a mí mismo como el sistema de referencia, mi compañero está quieto con respecto a mí, ¿cierto? Porque siempre que yo me muevo, él se mueve conmigo. Entonces, para mí, él está quieto. Pero para la persona que está afuera, en su sistema de referencia, que es él, ambos se están moviendo. Entonces, por eso es muy importante saber siempre ese punto que se está moviendo con respecto a qué se está moviendo. Y para poder representar eso en nuestro mundo de la física, usamos lo que ya vimos con García, que son los planos cartesianos, ¿cierto? Entonces, en un plano cartesiano, yo puedo llegar y decir que estoy representando la ciudad de Bogotá y que el punto del centro, el origen, va a ser el centro de Bogotá, va a ser la Casa de Nariño, no sé, y que todos los movimientos que tenga los represento con respecto a ese centro de Bogotá que yo decido. Es necesario tener un sistema de referencia para saber con respecto a qué nos movemos y no estar tan en el vacío, porque si estamos en el vacío, pues yo no puedo decidirme si en verdad esta cosa se está moviendo o si yo que me muevo con ella la veo quieta, ¿cierto? Entonces, para eso necesitamos los sistemas de referencia que representamos con planos cartesianos. Podemos, en el caso de que estemos hablando de desplazamientos, de posiciones, vamos a considerar dos ejes independientes entre ellos, que cada uno representa una distancia, que puede ser en metros, por ejemplo, o también podría ser en kilómetros o diferentes unidades de medida, pero lo importante es que en este caso son distancias, porque estamos hablando de desplazamientos. También podrían ser otras unidades, pero por ahora vamos a usar distancias, ¿listo? Entonces, ahí les lanzo una pregunta que es, ustedes con respecto a qué se están moviendo. Invéntense algo, lo que sea. ¿En qué sistema de referencia se encuentran en movimiento? Participen, participen. Ok, ahí están respondiendo el planeta Tierra, la Tierra. Ok, acá es donde se pone difícil. ¿Por qué? Porque la Tierra, bueno, depende, no sé. Si ustedes están sentados como yo en este momento, la Tierra se está moviendo con ustedes, ¿cierto? La Tierra está girando alrededor del Sol, pero ustedes y la Tierra se mueven a la misma velocidad. Por esa razón, cuando miran afuera, todo está quieto, porque ambos objetos, tú y lo que sea que está afuera, están en la misma velocidad. Entonces, por eso creen que están quietos. Ahí más adelante respondieron que a la Vía Láctea, y ahí sí podríamos decir que nos estamos moviendo. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la Tierra gira alrededor del Sol, ¿cierto? Gira alrededor de sí misma, y adicionalmente el Sol gira alrededor del centro de la Vía Láctea. Entonces, si nosotros nos paráramos en el centro de la Vía Láctea y nos viéramos, estaríamos viendo cómo el planeta se mueve a mucha velocidad. Entonces, debido a eso, podemos decir que según el sistema de referencia, si cogemos a la Tierra, nosotros estamos quietos. Pero si cogemos como sistema de referencia el centro de la Vía Láctea o el Sol o incluso otro planeta, nosotros nos estamos moviendo. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta cuál es mi sistema de referencia. Siempre ténganlo en cuenta para en general la física y todo lo que es el movimiento. Ahora, al tema. Hoy la clase es de velocidad, ¿cierto? Entonces, las dos cosas importantes de velocidad son la velocidad media y la velocidad instantánea. Entonces vamos a escribirlo acá. Velocidad va a ser con una V y media, ¿listo?
Entonces, no sé si se acuerdan, esto también lo vimos la clase pasada, de los inicios a la cinemática. Entonces, ¿alguien me recuerda qué es la velocidad media y qué es la velocidad instantánea? Ok, una pregunta, ¿un sistema de referencia se podría usar un ejemplo de algún vehículo, quizás un tren? Sí, claro, el sistema de referencia puede ser cualquiera. Entonces, por ejemplo, si cogemos un tren, yo puedo decir que todas las personas que están dentro del tren se mueven a unas ciertas velocidades, tal vez caminan entre las sillas, tal vez están sentados y están quietos entre ellos, ¿cierto? Pero para una persona que está fuera del tren, la cosa cambia, ¿cierto? Porque para el que está fuera, el tren se sigue moviendo. Entonces, consideremos que tú estás ahí adentro, tú estás sentado, tú estás quieto. Tú estás quieto con respecto al tren si lo usas como referencia. Pero si usas al mundo fuera del tren, tú te estás moviendo. A eso es lo que hablamos de sistemas de referencia. Bueno, miremos lo de la velocidad. Ah, bueno, otra pregunta, ¿qué es la diferencia entre velocidad inicial y final? Lo que pasa es que la velocidad no siempre es constante. Yo puedo iniciar a correr lentamente, luego acelerar, hacer un pique y luego volver a desacelerar. Entonces, todas esas velocidades son diferentes entre ellas. Entonces, si yo estoy viendo un objeto que se está moviendo, la velocidad va a ir cambiando. Entonces puede tener una cierta velocidad al inicio y una cierta velocidad al final. Eso es algo que vamos a ver más adelante, más a profundidad con aceleración. Ahora, miremos las respuestas. Velocidad media es el promedio de velocidad durante un recorrido y la velocidad instantánea es la velocidad en un momento específico del recorrido. Eso es correcto. Y distancia-tiempo es velocidad media, velocidad instantánea, ¿es a qué velocidad va en un tiempo específico? Exacto. La velocidad media simplemente es si yo considero un instante uno y un instante 2 y el objeto se mueve entre esos dos instantes, digamos que se mueve 10 segundos, ¿qué tanta distancia recorrió? Entonces, como ya respondió Daniela, eso es distancia sobre tiempo. Eso es la velocidad en promedio. Pero ¿qué pasa si yo no considero 10 segundos, sino considero 5? Entonces la velocidad va a cambiar. Tal vez fui más rápido al inicio del recorrido. Y yo lo puedo ir dividiendo infinitas veces. Yo puedo llegar, bueno, ya no quiero 5 segundos, quiero un segundo. ¿Cuánto se movió en un segundo? ¿Y cuánto se movió en medio? Y así sucesivamente. Entonces, si yo lo divido cada vez más y lo hago más pequeño el intervalo de tiempo, llego a un instante. Y eso es lo que llamamos la velocidad instantánea, también conocida como rapidez. Entonces me indica a qué velocidad se está moviendo en un intervalo de tiempo tan pequeño que podemos considerar que es un instante. Obviamente, teóricamente, ese intervalo de tiempo jamás va a llegar. Eso es una paradoja, si la quieren buscar, esas son las paradojas de Zenón. Pero como en la física no nos importa tanto la completa rigurosidad de las cosas, sino nos importan las consecuencias prácticas de ellas, vamos a considerar que un instante es el periodo de tiempo más pequeño en el que podemos medir. Entonces, si tú puedes medir cuánto se mueve algo en medio segundo, ese va a ser tu instante. Si tienes mejores instrumentos y lo puedes medir en 0,1, ese va a ser tu instante y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque al final lo que nos importa es eso, nuestra propia experiencia práctica. Es por eso que se miran las... Sí, efectivamente, eso también lo vamos a ver más adelante, y es que si yo tengo un gráfico de la velocidad que va variando en el tiempo, nosotros podemos calcular, bueno, del desplazamiento nosotros podemos calcular la velocidad instantánea con derivadas. Obviamente no vamos a ver cómo hacer eso porque el examen todo no lo requiere, pero es una posibilidad y pues sí, eso es algo que se hace. Se calcula velocidades instantáneas, estas de acá, la rapidez, con derivadas. Vamos a ver un poquito por encima qué es eso, no muy a fondo, pero lo vamos a ver. Ahora, vamos a ir ahora a lo que significaría el desplazamiento y cómo relacionamos eso con fórmulas, ya específicamente, ¿listo? Entonces, yo tengo una cierta trayectoria, ¿cierto? Ya vimos qué es la trayectoria y en esa trayectoria hay un cierto desplazamiento, ¿vale? Y ese desplazamiento se da en un intervalo de tiempo. Entonces, a ver, miremos acá abajo en el coso. Entonces, iniciemos con el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? ¿Alguien se acuerda qué es el desplazamiento? ¿Y me ayudan con eso? Yo lo voy escribiendo acá. Cambio de posición. Sí. Martín, Algo que avanza.
de su posición original, por así decirlo. Sí, el desplazamiento es un cambio en la posición, simplemente. Entonces, desplazamiento. Entonces vamos a considerar, vamos a escribir el desplazamiento como delta S. ¿Por qué S? Porque yo lo digo. Y el delta, ¿alguien se acuerda qué era el delta? Eso fue como una curiosidad que dimos, pero no sé si alguien se acuerda. Si no se acuerdan, digan, no. Exacto, diferencia. Esto es una letra griega, el triangulito, se dice delta, es mayúscula, y en física se refiere a una diferencia. Entonces yo me estoy, con S me refiero a una posición, y con delta me refiero a diferencia de posición, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un puntico que estaba en S1, o sea, la posición 1, y luego está en la posición 2, porque se movió, entonces yo tengo una diferencia entre las dos posiciones. Y eso lo puedo expresar como la diferencia entre las posiciones es posición 2, que es la posición final, ¿cierto? Menos S1, que es la posición inicial. Entonces, ¿cómo se ve esto? Consideremos que acá tengo posición 1, tengo posición 2. Pero recuerden que tenemos que verlo en un sistema de referencia. Entonces vamos a hacer un plano cartesiano acá. Entonces la posición 2 va a estar en un cierto X. Vamos a decir que es X10, ¿listo? Y ese 1 está en otro X. Vamos a decir que es X2, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos posiciones? Respondan, respondan. Listo, bien. Tenemos una diferencia de 8 entre la posición 2 y la posición 1. Esa diferencia es la distancia recorrida, ¿cierto? Ese es el desplazamiento, 8. Y eso nos sirve para cualquier cosa. Obviamente acá estamos viendo una línea recta en X, pero también usando Pitágoras podemos sacar un desplazamiento diagonal. ¿Cómo sacamos un desplazamiento diagonal? Recuerden que eso también podemos descomponer un vector, ¿cierto? Diagonal, en dos vectores, uno horizontal y uno vertical. ¿Cómo? Miremos rápidamente acá el sistema del plano. Tenemos un desplazamiento así, posición 1 acá, posición 2 acá. Y tenemos un desplazamiento en X, ¿cierto? Y tenemos un desplazamiento en Y. Esto es un triángulo rectángulo, ¿vale? Eso significa que si queremos calcular todo este desplazamiento que se hizo acá en diagonal, podemos usar el teorema de Pitágoras, que nos decía que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Los catetos serían los lados cortos, o sea, nuestro desplazamiento en X y nuestro desplazamiento en Y, y la hipotenusa es lo que verdaderamente se recorrió en diagonal, que sería ese cuadrado. Entonces, bajo ese sentido, yo si conozco el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y, puedo sacar el desplazamiento general, el de la diagonal, usando el teorema de Pitágoras. Listo. Si alguien tiene cualquier pregunta, no se preocupen, lo miramos. Pero por ahora es esto. Entonces, ¿qué es la velocidad? La velocidad sabemos que es distancia sobre tiempo. Sabemos que esa distancia es un desplazamiento. Entonces vamos a escribirlo como diferencia en la posición, ¿cierto? Una distancia, dividido un cierto tiempo. Pero ese tiempo no es un tiempo absoluto, es una diferencia entre dos instantes. Entonces, es una diferencia, un delta de tiempo. ¿Por qué? Porque, de nuevo, los tiempos absolutos no existen. Yo simplemente puedo decir que el objeto se empezó a mover a las 6:34 y se paró de mover a las 6:36. Y en ese momento se movió 30 centímetros. Entonces yo digo que se movió 30 centímetros en 2 minutos y esa es su velocidad. Esa sería una medida de velocidad válida, centímetros sobre minutos. Obviamente nosotros usamos unas más estándar que nos sirven para casi todo, que son generalmente para grandes distancias, 2 kilómetros por hora, que es lo que todos conocemos. Y la otra unidad que usamos, que es la más general entre todas, metros sobre segundo. Y esa es la que se van a encontrar en los ejercicios, metros sobre segundo. También se pueden encontrar otras, pero esta de acá es la más común, ¿listo? Ahora, bajo este sentido, ¿qué es la velocidad instantánea? Porque ya vimos que desplazamiento se define así, con una fórmula. Velocidad media se define así. La velocidad instantánea, como ya dije antes, es considerar cada vez instantes de tiempo más pequeños, más pequeños, más pequeños.
Y cuando consideramos instantes de tiempo cada vez más pequeños, estamos haciendo lo siguiente. Cogemos, digamos, punto A, punto B, digamos que tengo un desplazamiento o algo así. Y mi velocidad de acá a acá va a ser una línea recta, ¿sí? Porque es el desplazamiento que tuve en ese periodo de tiempo. Pero ¿qué tal si yo no decido tener esa, sino decido tener algo más pequeño, decido tener de acá a acá? Entonces la velocidad va a ser diferente, va a ser así. Y se va a ir moviendo. Entonces se los muestro acá en GeoGebra. Entonces consideremos, no sé, x eh, al cuadrado menos x al cuadrado. Esa vaina. Entonces consideramos que, y acá tenemos, digamos que esto, en el eje X tenemos una cierta distancia, un cierto tiempo, y en Y tenemos una cierta distancia. Entonces, conforme pasa el tiempo, algo va cayendo, ¿sí? Esa es nuestra imagen. Tenemos una pelotica que va a ir cayendo, y conforme pasa el tiempo, cae cada vez más. ¿A qué velocidad cae esa pelotica? Si yo considero el instante cero, ¿cierto? A los 0 segundos. Luego puedo considerar, no sé, a los 3 segundos, digamos. Entonces quiero ver qué tanta distancia recorrió en 3 segundos. Entonces miramos en 3 segundos recorrió 9 metros, cayó 9 metros, por eso negativo. Entonces hacemos la formulita de acá, que ya habíamos visto, desplazamiento sobre tiempo. Desplazamiento son 9 metros, tiempo son 3 segundos. Tenemos 9 metros sobre 3 segundos. Y eso es lo mismo que 9 dividido 3, 3 metros sobre segundo. A esa velocidad está cayendo en este intervalo. Pero yo lo puedo cortar y lo puedo hacer en 2. Entonces miremos en 2 en cuánto tiempo. Entonces recorre 4 metros en 2 segundos. Entonces ahí son 2 metros sobre segundo. Y así yo puedo ir recortando y recortando y recortando. Un método matemáticamente para saber la velocidad instantánea es la derivada. Ahora, no vamos a ver cómo calcular las derivadas, no lo necesitamos, esto es simplemente como curiosidad adicional por si les interesa. Sabemos, la derivada es simplemente una recta que toca en un solo punto la curva, es tangente a la curva y se va a ir moviendo. Entonces, no sé, acá una recta tangente. Espera, en este punto vamos a armar una recta tangente. Listo. Acá y acá. Entonces, esta es una recta que representa la velocidad. ¿Por qué esa recta representa la velocidad? Pensarán. Recuerden, si tienen cualquier pregunta, pregunten, no hay problema. Pero sí. Entonces, ¿por qué esa recta representa la velocidad? Dejémosla un momento acá, escondámosla para mirar por qué podemos representar la velocidad como una recta. Entonces, recordemos, tenemos acá un tiempo, una distancia, ¿cierto? Eso está cayendo, tenemos una mano alzada. Habla. En un problema, ¿la velocidad inicial cambia también la velocidad crucero, la velocidad promedio? ¿O no tiene nada que ver? La velocidad inicial y velocidad final nos sirve más que todo cuando estamos hablando de aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración son cambios de velocidad. Ok, ok. Mientras que cuando estamos hablando puramente de desplazamientos, velocidades iniciales, bueno, no, porque si hay verdaderamente un cambio entre las velocidades, si hay una velocidad inicial y hay una velocidad final, estamos definitivamente hablando de aceleración. Esto sería un sistema acelerado, en verdad, pero lo vamos a ver bien más adelante. Ok, gracias. Claro, sin problema. Jerónimo está silenciado. Pues muteado. Perdón, tengo acá un tiempo, tengo acá una distancia. Puedo hacerlo como una recta. ¿Cómo? Considerémoslo así. Sabemos que la velocidad es distancia sobre tiempo, ¿vale? Entonces, si yo cogiera acá en el gráfico, tengo la distancia, los 3 segundos, y tengo los 9 metros, ¿vale? ¿Cómo puedo representar
el cociente entre esos 3 segundos y esos 9 metros. Lo puedo representar gracias a una recta. Entonces, miremos cómo. Si consideramos que tenemos acá, punto D, el punto inicial, lo podemos mover hasta el punto B, que es el punto final, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un segmento, esperen, lo ponemos como recta, acá. Ahora, esta recta tiene un cierto coeficiente, 3, ¿vale? ¿Alguien se acuerda cómo sacar los coeficientes de una recta? Espérense, acá. Recordemos que una recta es y igual a mx más q, ¿cierto? Giovanni, ¿sí? No, discúlpame, qué pena. No, pues tenemos acá esto, ¿cierto? La recta. Esta es la fórmula general de la recta. La recta tiene el m, que es la pendiente, y el q. El q se refiere al punto de corte. O sea, en qué momento la recta se encuentra con el eje y. Y el m es la pendiente. O sea, qué tanto se mueve la recta en y con respecto a x, ¿cierto? Entonces ahí lo respondieron. Es una pendiente, es la diferencia entre y y x. Exacto. ¿Cómo así? A ver, dupliquemos esto y les muestro. Borrar. Entonces, tenemos una recta. Vamos a hacer la recta más simple de todas, que es y igual a x. ¿Vale? Demonios. Entonces tenemos y igual a x. ¿Qué nos dice y igual a x? Significa que x igual... Tenemos acá y igual a x. Eso significa que cuando x sea 1, y va a ser igual a 1. Cuando x sea 2, y va a ser igual a 2. Y así sucesivamente. Y eso lo podemos graficar acá. Entonces, x es 1, y es 1. X es 2, y es 2. Y eso lo podemos expresar como una pendiente. ¿Cómo así? Que por cada uno que se mueva en x, ¿cierto? Acá yo tengo un lápiz. Sí, yo tengo un lápiz. Por cada uno que se mueva en x, ¿cierto? Se va a mover uno en y. Entonces eso es x, y dividido x, ¿cierto? O x dividido y, dependiendo de cómo lo queramos representar. Pero en este caso sería y dividido x. ¿Listo? Me equivoqué acá. Borrar. Entonces sería y dividido x. ¿Qué tanto se mueve en un eje con respecto al otro? ¿Listo? Y dividido x. Esto puede ir cambiando. Supongamos que no tengo que se mueva igualmente, sino que por cada uno que se mueve en y, por cada uno que se mueva en x, se va a mover 2 en y. ¿Listo? Entonces, en este caso el y dividido x, o sea, la pendiente, me va a quedar 2 que se movió en y, 2, dividido lo que se me movió en x, que es 1. Y por eso tenemos la pendiente que es 2. Y así sucesivamente. Entonces, yo puedo considerar la relación entre y x como la pendiente de una recta, ¿vale? Entonces, este m de acá va a ser igual a lo que se me movió en y, o sea, la diferencia entre los y sobre la diferencia entre los x. Y verán que en un gráfico de posición es exactamente eso. Porque yo tengo un cierto velocidad, tengo un cierto tiempo, tengo una cierta distancia, y yo quiero representar a qué velocidad se mueve. Entonces, ¿cómo lo hago? Cojo el y, la distancia, ¿cierto? Y la divido entre el x, el tiempo. Y ya vimos acá que si cojo el y lo divido entre x, me va a dar la pendiente de esta recta. Por esa razón, si yo cojo la distancia y la divido entre el tiempo, me da la velocidad. Y esa velocidad es lo mismo que el m. ¿Hasta ahí se entiende? Si no se entiende, pregunten. Ok, bien, 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 bien. Listo. Entonces, te perdiste con la pendiente. Ok, entonces, miremoslo acá, de nuevo. Sabemos que
Ok, volvemos a lo de la recta. Me disculparán que no sé manejar esto bien. Y listo. Entonces, vamos directo al concepto de recta. Cuando yo me refiero a un gráfico en el plano, estoy hablando de una función, ¿cierto? Entonces, voy a recargar esto. Una función es una herramienta matemática que me permite, si yo le doy un dato, la función me da otro. Entonces, consideremos una función cualquiera, no tiene que tener valores. Llamémosla función f de x. ¿Qué hace esta función? Esta función, yo le meto un dato. Le meto un 1, por ejemplo. Ese 1 pasa a través de la función y se transforma en otra cosa. Vamos a decir que es un 2. ¿Listo? Esto de acá lo llamamos el dominio y esto de acá lo llamamos la imagen. Eso es una función, ¿cierto? Hay muchos tipos de funciones. Una de esas funciones son las que consideramos las rectas. ¿Cómo funciona una recta? Tenemos el y. El y es nuestra imagen, es lo que queremos sacar. Y tenemos un x. Eso es el dato que le metemos. Y tenemos un cierto m y un cierto q. ¿Qué hacen esas cosas? Si yo tuviera, por ejemplo, y es igual a 2x más 1. Esa es mi función. ¿Qué pasa si yo de dato inicial, o sea, en el x, yo meto un 3? ¿Qué valor me bota la función? Respondan. 7, ¿cierto? ¿Por qué me da 7? Simplemente porque yo tengo el y, lo reemplazo acá, 2 por, lo reemplazo por el 3, más 1, ¿cierto? Entonces me da 2 por 3, 6, más 1, 7. Eso es una función. Es algo a lo que yo le meto un valor y la función me da otro. Eso lo podemos representar en un gráfico cartesiano. ¿Cómo? Consideremos la misma función, y igual a 2x más 1. Entonces nosotros ya vimos que si yo meto el 3 en x, me va a salir un 7 en y. Y ahí tenemos un punto, ¿sabes? Pongámoslo acá con punto. Tenemos un punto. Pero ¿qué pasa si yo le meto un 2? Entonces 2 por 2, 4 más 1, 5. Y si yo le meto un 1, 2 por 1, 2 más 1, 3. Listo. Y si le meto un 0, 2 por 0, 0. Más 1, 1. Como ves, esos puntos no son al azar, siguen una cierta relación. Y esa relación es una recta. Si yo cojo y uno los dos puntos, me van a dar que todos pertenecen a una misma línea recta, ¿cierto? Y cualquier valor que yo elija para este x, cualquiera, si yo cojo un 4, digamos 4 por 4, 8 más 1, 9, 4 por 4, 8 más 1, 9, me va a dar en la recta, ¿listo? Ahora, esa recta tiene unas características interesantes. Este Q de acá va a representar en qué momento la recta toca el eje Y. ¿Por qué? Porque si yo tengo que x es igual a 0, esto se cancela y me queda y igual a q, ¿cierto? Entonces me queda y igual a 1, que es el q, ¿cierto? La pendiente, por otro lado, que es esta de acá, el m, me va a representar cómo se va a mover. Miremoslo con una más simple. Y es igual a 2x, ¿cierto? 2x. Entonces, ¿qué es ese 2? Es lo mismo que si cogiera este x, lo paso a dividir a este lado, y me queda y dividido x igual a 2, ¿cierto? Entonces, algebraicamente me demuestra que la pendiente me dice, por cada, ¿qué tanto se va a mover y? Por cada x. Entonces, miremos acá. Tenemos que y se mueve, digamos, 3 por cada 1 que se mueve x, ¿cierto? Pero inicia acá en 1, ¿cierto? Entonces lo que vemos es que si me muevo 1 para la derecha, siempre me voy a mover 2 para arriba. 1 para la derecha, 2 para arriba. Entonces eso me va a formar unos triangulitos. 1 para la derecha, 2 para arriba. 1 para la derecha, 2 para arriba. Siempre. Y siempre se mantiene la misma proporción. A esa proporción le vamos a llamar pendiente, que va a ser nuestro m. Y va a ser igual a y dividido x. Entonces en este caso, simplemente lo vemos como que por cada 2 que se mueven x,
se va a mover 1 en Y. Y eso es algo que se va a repetir a lo largo de toda la recta. Esa recta podemos hacer que represente desplazamientos en el gráfico de acá. Pasemos a un gráfico más simple. Dupliquemos. Vamos a pasar a un gráfico donde la velocidad se mantiene constante, ¿listo? Entonces vamos a considerar que tenemos un objeto que parte desde el centro de Bogotá y se va a ir moviendo en diagonal hasta salir de la ciudad, digamos, hasta acá. Y se va moviendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo interesante de este gráfico de posición? Vamos a considerar que tenemos una posición, digamos, estos 8 metros, y tenemos que se mueve 8 metros en 8 segundos. ¿Listo? Bueno, o sí, en 8 segundos está bien. Eso significa que si consideramos este intervalo de A a B y lo dividimos entre un tiempo, vamos a tener 8 metros dividido 8 segundos, nos da 1 metro sobre segundo. Esa es la velocidad. ¿Qué es lo interesante? Que esa misma 8 metros sobre 8 segundos es lo mismo que sacar la pendiente de esta recta, ¿cierto? Porque mira, si yo tengo 8 en Y, tengo 8 en X, es como si cogiera Y, o sea 8, y lo dividiera entre X. ¿Y qué representa este Y? Este eje Y me está representando una distancia en metros. Entonces, esto es lo mismo que una cierta distancia, un desplazamiento, que es lo que acabamos de ver. Y este eje de acá me está representando un cierto tiempo en segundos. ¿Sabes? Vamos a considerar que no lo está haciendo en segundos, sino en horas, para no confundirnos. Borrar. Entonces, nos está representando un cierto tiempo. Tiempo, listo, tiempo. Entonces, Y dividido X es lo mismo que distancia dividido tiempo. Por eso podemos decir que si esto de acá es la velocidad y esto de acá es la pendiente de una recta que se forma entre dos puntos, en este caso A y B, va a ser siempre igual a la velocidad. ¿Listo? Pero, ¿qué es lo interesante? Acá, en este caso, no importa qué intervalo tengamos, digamos que no consigo llegar hasta acá, sino llego hasta la mitad. Si hago eso, estoy sacando entonces ahora una recta desde A hasta E. Pero es la misma. Siempre se mantiene esa misma relación, esa misma proporción. ¿Por qué? Porque cada vez que pasa un segundo, yo me muevo 1 metro. Cada vez que pasa un segundo, yo me muevo 1 metro. Eso nunca cambia. Esto de acá, un gráfico de este estilo, donde tengo tiempo, tengo distancia, es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué rectilíneo? ¿Por qué uniforme? Rectilíneo simplemente porque se está moviendo en una línea recta. Uniforme porque la velocidad, o sea, la pendiente, este m, siempre se mantiene igual. Siempre avanzo en un segundo 1 metro, en un segundo 1 metro, y eso nunca va a cambiar, no importa qué tanto me mueva. Pero no siempre es así, casi nunca es así, en verdad. La mayoría de cosas no va a velocidad constante, se cambian la velocidad. Vamos a ver mejor eso con aceleración, pero por ahora miremos el gráfico. Este es una parábola. Digamos que es un objeto que va cayendo. Y los objetos caen cada vez más rápido conforme avanza el tiempo. Entonces digamos que es una roca que se tira de un edificio. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo considerar como la velocidad promedio un cierto intervalo. Entonces ya habíamos considerado el intervalo desde el inicio hasta que pasaron 3 segundos, ¿cierto? Que es B. Y sabemos que lo podíamos representar como una recta, ¿no? Entonces sacamos la recta de D hasta B y la pendiente de esa recta nos va a representar a qué velocidad se está moviendo. Entonces miremos la pendiente de esa recta. Acá en GeoGebra me dice que la pendiente es 3. ¿Por qué la pendiente es 3? Simplemente porque con cada 1 segundo que pasa, cae 3 metros, ¿cierto? 1 segundo que pasa, cae 3 metros. Y así sucesivamente. Pero como ven, esa velocidad de que cada segundo que pasa cae 3 metros, solo funciona si considero desde acá hasta acá, ¿cierto? Porque si considero 2 segundos, por ejemplo, o sea, de acá hasta acá, este punto que me queda por acá no está
en la trayectoria, en la posición que tenía en ese momento. Si el objeto cayera con esa regularidad siempre, ay, no puede ser, borrar, listo. Si ese objeto cayera siempre con esa misma regularidad, caería en línea recta, pero no lo hace, porque al inicio se mueve más lento y se va volviendo más rápido. Nosotros podemos considerar la velocidad general, la velocidad promedio. Digamos que esta es la punta del edificio y el edificio mide 9 metros y este es el piso. Entonces, si decimos, no, pues yo miro el objeto que cae, sé que el edificio mide 9 metros, cronómetro, se tardó 3 segundos en caer, yo digo, bueno, 9 metros, divido 3 segundos, 9 dividido 3 es 3, el objeto cayó a 3 metros sobre segundo. Y está correcto, el objeto efectivamente recorrió 9 metros en 3 segundos, que es lo mismo que recorrer 3 metros en un segundo. Pero eso no me dice en qué momento, a qué velocidad recorrió el primer metro. El primer metro, por ejemplo, lo recorrió en un segundo, ¿cierto? Un segundo pasó y el objeto cayó 1 metro. Luego pasó otro segundo, pero el objeto en esa ocasión ya no cayó solo 1 metro, cayó 3. Y luego pasó otro segundo. ¿Y cuánto cayó el objeto? 5 metros. Fue aumentando la velocidad. ¿Y cómo llamamos a un objeto cuando aumenta la velocidad? ¿Alguien en el chat? O la manito, si quieren, no importa. Acelerado, exacto. La aceleración es cuando tenemos cambios de velocidad. En este momento, la velocidad fue aumentando, el objeto aceleró. Eso significa que en cada momento tenía, exacto, movimiento uniformemente acelerado. Lo vamos a ver bien más adelante. Eso significa que en cada momento el objeto tenía una velocidad diferente. ¿Y cómo vamos a conseguir esa velocidad? Lo que vamos a hacer es sacar esa misma recta que ya sacamos para las velocidades anteriores. Y lo que vamos a hacer es, déjenme borro esto porque si no se ve demasiado estrambótico. Listo. Lo que vamos a ir a hacer es reducir ese intervalo. Entonces, cuando yo cambio el intervalo, o sea, voy reduciendo, digamos que considero en ese intervalo cuál fue la velocidad. Ah, bueno, 3.35. Pero lo voy cerrando y lo voy cerrando y lo voy cerrando y así sucesivamente, ¿cierto? Cada vez más pequeño, cada vez más infinitamente pequeño, hasta sacar algo que está prácticamente tocándose entre ellos. O sea, como ven, ahí hay una diferencia, pero es una diferencia muy pequeña. Entonces vamos a considerar eso como un instante, ¿cierto? Porque si lo vemos desde afuera es el mismo punto. Entonces podemos decir que en ese punto la velocidad instantánea es de, y miramos la recta, ok, bueno, esta no, esta la borramos. Esta recta es de 0.04, ¿cierto? Esa es la velocidad instantánea. Ahora, una recta tangente se consigue con derivadas y demás, entonces, pues bueno, así se consigue calcular. Ustedes no van a necesitar calcular eso, entonces no lo vamos a hacer porque las derivadas son mucho más complejas, pero esa es la teoría, así funciona en general. Lo que sí vamos a ver es, todavía no vamos a ver MOA, pero vamos a ver MRU. ¿Qué? Movimiento, sí, MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Ahí lo envío. Este no está acelerado, es una sola velocidad y se representa con rectas. Voy a borrar todo esto. ¿Saben qué? Reinicio, más rápido, listo. Entonces lo vamos a representar con rectas. Y esas rectas nos van a decir unas ciertas cosas. Vamos a tener, por ejemplo, un objeto que se mueve así. Recordemos siempre, en este eje vamos a tener el tiempo. No siempre es así. Es la... ¡Ay, Dios! Se me está acotando la batería. Denme un segundo y conecto el computador. Listo, ya conectado. MRU es movimiento rectilíneo uniforme. Ah, sí, ahí ya lo escribieron. Bien. Entonces, nosotros vamos a considerar el eje X como tiempo y el eje Y como distancia. No siempre tiene que ser así, pero pues es lo convencional, es la convención.
Entonces simplemente vamos a decir que cada vez que pasa un segundo, esta vaina se mueve 1 metro. Y se repite. 1 metro, 1 segundo, 2 metros, 2 segundos. 3 segundos, 3 metros. Y así. Dale, dale, dale. Velocidad constante. ¿Cierto? Ahora, hay algo interesante. Y es que nosotros podemos pasar de nuestra ecuación general de la recta, que si se acuerdan es y igual a mx más q, a una ecuación que me represente el movimiento. Entonces vamos a intentar armarlo juntos, ¿listo? Entonces necesito que alguien me diga qué representaría y en este gráfico de acá. ¿Qué representa y? Escríbanlo por el chat. Distancia, listo. Entonces vamos a escribir distancia por acá. Entonces vamos a escribirlo como S. O mejor, como P. Ahora, que alguien me diga, diferente, qué representa M. Velocidad, pendiente, sí, ambos. Recordemos que en los gráficos de posición contra tiempo, la pendiente equivale a la velocidad, por todo lo que ya vimos, ¿no? Porque la pendiente es y dividido x y pues eso es lo mismo que distancia dividido tiempo. Entonces representa velocidad. Vamos a ver como velocidad. Además, tenemos la ventaja de que la velocidad es constante. O sea, el m no cambia. Entonces lo vamos a ver como velocidad. ¿Qué representa el x? Tiempo. Pues lo vamos a tener acá. Tiempo. Como t. ¿Listo? Y por último, esto es más interesante. ¿Qué representaría el q? Posición inicial. ¿Por qué representa posición inicial? Porque recordemos que en este eje Y estamos viendo las distancias, ¿cierto? Entonces, este gráfico en específico nos está diciendo, bueno, yo tengo inicio en el metro cero, ¿cierto? Inicio en el centro de la ciudad o de lo que sea. Pero no necesariamente tiene que ser así. Yo puedo llegar y decir, bueno, Y igual a, va a 2 metros sobre segundo, pero no inicia en el centro. Digamos que no inicia al inicio, sino inicia 2 metros adelante. Entonces, ese es el Q, ¿cierto? Entonces, eso me diría que en el instante de tiempo cero, o sea, justo cuando inicia, mi objeto no se encuentra a 0 metros de la partida, se encuentra 2 metros adelante. Esa es mi posición inicial. ¿Listo? ¿Se entendió por qué el Q es la posición inicial? Sí, bien. Si alguien no, pregunten, no hay problema. Posición inicial. ¿Listo? Entonces, ¿este Y qué es? Ese Y nos podría decir nuestra posición final. O sea, pasado cierto tiempo, en dónde estamos. ¿Vale? Entonces, como ven, esto de acá es una función. Pero es una función que no nos da las cosas en términos de x, o sea, no le metemos un x, sino nosotros le metemos un tiempo, f de tiempo, y nos da una posición. ¿A qué me refiero? Que si yo tengo un objeto y yo conozco su velocidad y conozco dónde empezó, yo puedo saber en dónde está después de un cierto tiempo. Y vamos a hacer ejercicios de eso, ya los vamos a hacer. Entonces, acá en este caso, en esta recta, tenemos, miremos, acá la tenemos, y es igual a 2x más 2. O sea, que si yo le pregunto, yo tengo la velocidad, yo sé que tengo un objeto que se mueve a 2 metros sobre segundo y sé que el objeto inició 2 metros adelante. Entonces, solo con eso yo puedo saber, no, pues bueno, a los 3 segundos, reemplazo acá, entonces escribamos nuestra cosa. Sabemos que la posición final va a ser igual a la velocidad. Nuestra velocidad en este caso van a ser 2 metros sobre segundo, multiplicado por un cierto tiempo. ¿Después de cuánto tiempo quiero revisar? Digamos que quiero revisar dónde está el objeto después de 3 segundos.
más la posición inicial, que era 2 metros, ¿cierto? Entonces, calculo. Entonces, 2 por 3, 6 metros dividido segundo, o sea, así, metros sobre segundo por segundo. Los segundos se cancelan, ¿cierto? Porque es como si estuviera dividiendo segundo dividido segundo y eso es 1. Entonces me queda solo en metros, entonces me queda 6 metros más 2 metros, ¿vale? Y eso me da la posición final, ¿vale? Entonces la posición final es de 8 metros. Y si miramos en nuestra super recta, veremos que después de 3 segundos, la posición será 8 metros. Esto es básicamente el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es lo más importante? Esta fórmula de acá. Esa fórmula de ahí es oro. Esa se llama la ley horaria de la posición. Si me equivoqué con el nombre, corríjanme. Si no, investiguen, pero sí, esa es la ley horaria. Y el punto de esa es que conociendo velocidades, conociendo posición inicial, yo puedo saber dónde está una cosa en un cierto tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿les parece si hacemos un ejercicio o quieren seguir viendo teoría? Tienen un minuto para votar y lo que haya más, eso hacemos. Ejercicio, ejercicio. Listo, hagamos un ejercicio. Entonces, ¿nos inventamos en el ejercicio o lo creo yo? ¿Qué prefieren? ¿Lo creo? Listo. Entonces, ok. Pensemos. Déjenme que yo creo que tengo unos acá. Denme un segundito, los busco. Ok. Entonces, miremos este pequeño problema. Tenemos un grupo de ciclistas, ¿listo? Entonces tenemos unos ciclistas y digamos, ok, este es complicado. Vamos a hacerlo con uno complicado, pues, para ver el reto. Entonces tenemos dos ciclistas. Tenemos al ciclista, ¿cómo llamamos al primer ciclista? Juan, listo. Tenemos a Juan y el segundo va a ser García, ¿listo? Entonces tenemos a Juan. Y tenemos a García. Ahora, Juan se va a mover a una velocidad de 9 metros sobre segundo. ¿Listo? Y García se va a mover. No, García va a estar quieto. ¿Listo? Entonces García está quieto inicialmente. Y Juan lo rebasa, lo pasa. Y Juan está a 9 metros sobre segundo. Entonces, bueno, por ahora se los voy a ir diciendo así, luego miramos cómo representamos bien los datos. 20 segundos después de eso, de que Juan pase a García, García decide que lo quiere alcanzar. Y para alcanzarlo, va a ir a 12 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces, ustedes me tienen que decir cuándo, en qué momento García va a alcanzar a Juan. ¿Duro? ¿No duro? ¿Preguntas? ¿Lo escribimos? Ah, bueno, espérense. Y después de 20 segundos es que García se empieza a mover. Entonces, ¿cuánto tiempo quieren para el ejercicio? Está bien el ejercicio. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? El primero que responda ese es el tiempo que ponemos. ¿3 años? 10 minutos, ese me gusta más. Elijo a Jerónimo porque se llama como yo. Entonces, 10 minutos, cualquier pregunta,
Repito el ejercicio, sí, claro. Y de una vez lo voy escribiendo. Igualmente los que ya quieren ir empezando van empezando. Tienen hasta las 7:20 y lo resolvemos todos juntos. Entonces, acá lo voy a escribir. Hay dos ciclistas, Juan y García. García está quieto y Juan lo pasa moviéndose a 9 metros sobre segundo. 20 segundos después, García empieza a moverse a una velocidad de 12 metros sobre segundo. ¿En qué momento García pasa a Juan? Listo. ¿Tienen la formulita de la ley horaria ahí con ustedes o la escribimos en el tablero? Ya se las escribo. Igual, si tienen cuaderno, anótenla. Si no tienen cuaderno, en el brazo. Si no, hagan algo porque esta vaina funciona para muchas cosas. Posición final es igual a velocidad, tiempo, más posición inicial. Esta que está muy fea. Yo también debería resolverlo. Entonces, dame un segundo.
Ahí hay una mano alzada, entonces sí, habla. En el ejercicio, profe, dice que después de los 20 segundos se empieza a moverse. Entonces se supone que a esa distancia Juan ya deja de moverse para que García lo alcance, ¿cierto? O también tenemos que ir calculando eso. La idea es que Juan se siga moviendo, pero, ok, si quieren, hagamos ambas. En un caso, Juan se detiene a los 20 segundos y en el otro caso, Juan sigue moviéndose. ¿Listo? Vale, con la misma velocidad siempre, ¿cierto? Sí, Uniforme. siempre a 9 metros sobre segundo y García siempre a 12 metros sobre segundo. Vale, muchas gracias, profe. Bueno, las 7:20. ¿Quieren otros 3 minutos o iniciamos mirando? ¿Otros tres? Listo. Entonces otros 3 minutos y empezamos. Sí, Profe, una pregunta. Lo que pasa es que en el ejercicio de que Juan se sigue moviendo, me das con decimales. ¿Igualmente puede ser respuesta o tengo que simplificarlo? ¿O se puede con decimal? pues se puede con decimal, pero no da decimal. Pista. Ya, Creo. O sea, tal vez lo tengo yo mal, pero creo que no da decimal. pucha. Gracias, profe.
Listo, entonces, 3 minutos. Lo que vamos a hacer es iniciar respondiendo el ejercicio cuando Juan se queda quieto después de los 20 segundos. ¿Listo? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, comencemos. Ah, me lo llevo. Listo. Entonces, tenemos dos ciclistas. Tenemos a Juan, tenemos a García. ¿Verdad? Alguien que ya lo respondió, aunque sea la primera parte, cuando Juan se queda quieto después de los 20 segundos, ¿quiere resolverlo para todos? ¿No? ¿Sí? Listo, Jerónimo. A la embarré. Pues, como Juan se sigue moviendo cada 9 metros por segundo, sería en 20 segundos 180 metros. Y como Ok, García va, entonces, bueno, ¿quieres que escriba por ti acá o quieres escribir tú? no, profe, usted hágale. Listo, listo. Entonces, tú veme diciendo qué hago y yo lo hago. Bueno, entonces Juan, 180. Listo. Juan se movió 180 metros. Sí, señor, ahí está Listo. correcto. Entonces, miremos de dónde sale esto rápidamente para todos. Recordemos nuestra fórmula mágica, la ley horaria. Entonces, velocidad, tiempo, posición inicial. Entonces, posición inicial no existe. Vamos a considerar que Juan inició en ceros. Tenemos la velocidad de Juan, 9 metros sobre segundo, ¿cierto? Y tenemos el tiempo en el que se movió, que fueron los 20 segundos de acá. Entonces lo multiplicamos por 20 segundos. Entonces, 9 por 20, 180. Y nos queda que la posición final de Juan, después de esos 20 segundos, son 180 metros. Listo. ¿Qué más, Jerónimo? Qué ¿Cómo pena, seguimos? Entonces, ahora, García como va 12 metros por segundo y tiene que adelantarlo, entonces se va, yo creo que multiplicando hasta encontrar el 180, que serían 15. Entonces, en 15 segundos lo va a tener a la par. Listo. Entonces miremos también con nuestra fórmula mágica. Tenemos la posición final igual a lo de siempre, ¿cierto? Ahora, no vamos a escribir la posición inicial porque vamos a considerar también que García inicia en ceros. Entonces, tenemos la posición final, ¿cierto? García va a tener que llegar a los 180 metros. 180 metros, ¿vale? Y tenemos la velocidad de García, que son los 12 metros sobre segundos. Lo que nos falta es el tiempo. No sabemos en qué tanto tiempo lo hace. Entonces, como dijo Jerónimo, tenemos que encontrar un tiempo para que llegue a los 180, ¿cierto? Entonces, para hacer eso, lo que podemos hacer es coger esta velocidad y la pasamos a dividir al otro lado. Entonces, 180 metros dividido los 12 metros sobre segundo. Y 180 dividido 12 da igual a 15, ¿cierto? Sí. María Fernanda, ¿quieres hablar? Habla. Ah, no, se me quedó la mano arriba, pero si quieres yo explico el siguiente, cuando se sigue moviendo. Listo, listo. Tú explicas el siguiente. Entonces, tenemos 15 segundos. Entonces, como nos mostró Jerónimo, lo primero que hacemos es sacar hasta qué distancia llegó Juan. Ya tenemos a qué distancia llegó. Y con esa información, saber en cuánto tiempo García recorrió esa distancia. Y así nos da 15 segundos. Entonces, con eso sabemos que en 15 segundos lo pasó. En el caso que Juan se haya quedado quieto después de los 20. Ahora vamos a ver el otro caso, que es cuando Juan se siguió moviendo a la misma velocidad. Entonces, María Fernanda, ¿tú querías responderlo? Sí, Listo. aquí ahí lo que hacemos es mirar la velocidad con la que va a alcanzarlo en relación a la que ya lleva el que están dando, que es Juan. Ok, entonces dime Entonces, cómo hacerlo. cojo esos 12 metros sobre segundo y le resto los 9 metros sobre segundo. Ok, 12 metros sobre segundo menos 9 metros sobre segundo. Entonces, peras con peras, manzanas con manzanas, de 9 a 12 tenemos que iría a 3 metros sobre segundo a alcanzarlo. Ok,
Esto nos funciona por sistemas de referencia. Listo. Después veo que, como hicimos en en el ejercicio anterior, avanzó 180 metros, porque iba a 9 metros sobre segundo y avanzó por 20 segundos. Así, 180 metros, avanzó 180 metros. Listo. Y cojo esos 180 metros y los divido entre 3, que es a la velocidad que lo alcanzaría García. Ok. Recordemos que la velocidad es distancia, desplazamiento sobre tiempo. Entonces, acá también es álgebra. El tiempo lo pasamos a multiplicar. Entonces, velocidad por tiempo es igual a desplazamiento. Y tiempo es igual a desplazamiento sobre velocidad. ¿Listo? Que eso es lo que nos acaba de decir María Fernanda. Entonces, desplazamiento, que sería este de acá, dividido la velocidad que calculamos relativamente, que es esta de acá. Y eso nos da Esos 180 entre 3 me dan 60 segundos. 60 segundos. Desde que García empieza a moverse. ¡Listo! Entonces, esto es desde que García empieza a moverse. Entonces, si queremos considerar desde que Juan empieza a moverse, le podemos sumar los 20 segundos y daría que 80, ¿cierto? Pero pues lo importante es que tengamos la referencia clara y como ya sabemos que la referencia es desde que García empieza a moverse, tenemos los 60 segundos. Juan, ¿quieres hablar? Habla. Hola, sí, profe, qué pena, tengo una pregunta. Sí, claro. O sea, tal vez suene como una estupidez, pero en el ejercicio dice explícitamente que en qué momento pasa García a Juan. Ok, resulta que, pues volviéndonos a la primera parte del ejercicio, diríamos que lo pasa, bueno, que lo alcanza a los 15 segundos, pero pues lo alcanza, no lo pasa. ¿Qué Es pasa ahí? verdad, es verdad, es verdad. Por eso, No, sí, si ves, yo decía que pasa, o sea, que lo pasa a los 16 segundos. A los 16 segundos recorrería 182 metros, lo que sería que prácticamente, pues, ya lo pasó. sí, no, es correcto. Sí, lo pasa a los 15.1, lo pasa el instante después de los 15 segundos. La observación que acaba de hacer Juan, sí, no es es completamente válida porque es verdad. Cuando esos 15 segundos que calculamos, estos 60 segundos que calculamos, no calculamos cuándo lo pasa, sino cuando lo alcanza. O sea, en qué momento se encuentran exactamente en la misma posición. La cosa es que en ambos casos, como García se está moviendo, eso significa que al instante siguiente, a los 5.00001 segundos, ya lo pasó. Entonces, sí, no, es completamente válido y mala mía, tenía que cambiar también la palabra, pero sí, cuando lo pasa es el instante después. Si quieren, miremos acá rápidamente en GeoGebra cómo se vería este ejercicio que acabamos de hacer gráficamente. Y para eso necesito que calculemos cómo se vería la recta de García y la recta de Juan. Entonces, ¿alguien me ayuda a decirme cómo se ve la recta de Juan? ¿No? Participen, participen. No, profe, listo. Entonces, miremos rápidamente. Recordemos que la recta es la misma ley fundamental que hemos visto de antes, nuestra ley horaria, ¿cierto? Entonces, posición final y posición y tiempo, pues eso no lo escribimos, eso simplemente es y es igual a, listo, ahí está Juan. Juan, y igual a 9 metros sobre segundo por 20 más 0, listo. Entonces, como queremos escribir la recta, podemos escribir ese 20 como un cierto x y lo ponemos acá. Entonces, y es igual a 9x, que es el tiempo. Nosotros en algún momento lo vamos a reemplazar por 20. Y más 0. Entonces, como es más 0, no lo ponemos. Entonces, como ven, esa es la velocidad a la que va Juan. Y a los 20 segundos, miren que corta con los 180 metros. Entonces, 20 segundos, 180 metros. Ahora, acá viene la parte interesante.
que es García, ¿cierto? ¿Cómo se mueve García? Porque nosotros sabemos que García se mantuvo quieto 20 segundos. O sea, esos primeros 20 segundos, la recta de García era así. Porque en el instante 0 y en el instante 20, él siempre estuvo a 0 metros. Y en el instante 20 es que se va a empezar a mover. Esa parte es la complicada para hacer la recta. Entonces, ¿cómo podemos representarlo de una manera más fácil? La manera es coger esta recta de nuestro amigo Juan y decir que él no inició al instante 0, sino que inició 20 segundos atrás. ¿Listo? Entonces vamos a tomar la recta de Juan y vamos a decir que él inició 20 segundos atrás, ¿cierto? Y que a los 0, o sea, en el momento en el que parte García, él se encuentra a 180 metros, ¿verdad? Está acá. Entonces, esa recta es la misma que estaba antes, la misma que puso acá Juan, ¿cierto? 9x. Lo único que cambia es que nos queda como más 180, ¿cierto? Porque corta en ese punto. Sabiendo eso, sabiendo que esta va a ser la recta de Juan, que parte 20 segundos antes, ¿cómo va a ser la recta de García? Partiendo en el instante 0. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Si no se entendió, díganme. Listo, listo. Sí, y igual a 2x más 0. Entonces, ¿qué es lo interesante? Y es otra, de nuevo, volviendo a lo de siempre del sistema de referencia y demás. Esto es considerando que el instante 0 sea cuando García parte. Pero no es la única posibilidad. La otra posibilidad es considerar el instante 0 cuando Juan parte. Y en ese orden de ideas tendríamos la de Juan, que es esta, ¿cierto? Y tendríamos la de García, que parte a los 20 segundos, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, podemos hacer un poco de álgebra. Y es llegar y decir, bueno, ¿en qué punto tendríamos una recta, ¿cierto? Que tenga. Entonces, miremoslo acá. Necesitamos una recta que tenga una m, ¿cierto? De 12, porque esa es la velocidad, 12x, y tendríamos que considerar un q, ¿vale? Pero ¿cómo vamos a conseguir ese q para García? Lo que hacemos en este sistema de referencia, donde el instante 0 es cuando partió Juan, es llegar y decir, bueno, yo sé que esa recta de García, cuando x sea 20, lleva a tener que ser 0. Entonces reemplazo, entonces lleva a tener que ser 0 cuando x sea 20. Entonces es igual a 12 por 20 más q, ¿vale? Entonces 12 por 20 me da 240. Entonces 0 es igual a 240 más q, por lo que el q va a ser menos 240. Esto no me dice nada físicamente, lo único que me hace es dar el valor para poder graficarlo. Entonces lo graficamos acá. Y es igual a 12x menos 240. Entonces, como ven, tengo a Juan, que parte en el instante 0, García, que parte en el instante 20, y las dos rectas se van a encontrar en un cierto punto. Vamos a sacar la intersección de esas dos rectas. Creo que hay una herramienta por acá. No encontré, acá está. No está. Pero va a tener una intersección las dos rectas en el instante que calculamos antes, que si se acuerdan eran los 80 segundos, si consideramos el 0 cuando partió Juan. Pero como dijo María Fernanda cuando lo resolvió, nosotros podemos considerar que el 0 no es cuando partió Juan, sino cuando partió García. Y si consideramos el 0 cuando partió García en vez de cuando partió Juan, el instante en el que se cruzan va a ser este de acá, que es el 60, ¿cierto? Entonces, como ven,
Estas dos cosas son exactamente iguales, solo que lo que cambia es el sistema de referencia, en qué instante partimos, qué consideramos como cero. Ambos son completamente válidos. Yo puedo decir, no, García lo alcanza después de 80 segundos. Esa sería la manera correcta de decirlo, ya que estábamos con la pregunta de Juan. En vez de decir lo alcanza a los 80 segundos, podemos decir lo alcanza después de 80 segundos. Y al decir eso, ya podemos considerar cualquier momento, por pequeño que sea el instante después de los 80 segundos. Porque cualquier instante después, la recta de García va a estar por encima de la recta de Juan. Y cualquier instante antes va a ser al contrario. Pero bueno, el punto de todo esto es que, dependiendo de qué consideremos como el cero en el tiempo, tenemos dos gráficos diferentes, pero que al final me representan lo mismo. Entonces, para que vean lo importante de los sistemas de referencia y cómo hacer esto. Me gustó mucho esta manera de resolverlo porque usamos que las velocidades son comparables entre ellas. Hay más maneras de resolverlo. Las hay. Uno puede ponerse a hacer álgebra acá, que fue lo que yo hice. No es la opción más inteligente, esta es la opción inteligente, pero se puede hacer con álgebra. Sí, con sistemas de ecuaciones uno lo que puede, esta es otra manera, no la usen, es más larga, pero uno puede decir, bueno, tengo la recta de Juan y en un sistema de referencia y tengo la recta de, digamos, más 180 y tengo la recta de García en el mismo sistema de referencia. Y lo que voy a hacer es mirar en qué momento esas dos vainas se encuentran, ¿cierto? En qué posición se encuentran. Entonces las igualo entre ellas y bueno, ahí podría calcular el tiempo, ¿cierto? Pero pues eso es una ecuación que se saca igualando dos rectas. Ese es el sistema de ecuaciones del que habla Daniela en el chat. También es posible, yo lo hice así, no es complicado, pero no sé, a mí me gusta más esto. Es más como intuitivo, más fácil. Pero esto también es posible. Por si no les cuadra esto, por si cualquier cosa, también pueden usar esto. Igual esta es la forma fácil y esta es la forma difícil. Si tienen otras formas, podemos escucharlas. Si no, podemos seguir. ¿Alguien tiene alguna otra forma en la que resolvió el ejercicio? Bueno, voy a considerarlo como no. Igual si alguien lo tiene, escribe y lo hacemos. Por ahora, cerremos la clase. Cosas importantes, adicionales. Estas de acá son los que se llaman ecuaciones inversas y demás. Es que esa forma ya son fórmulas predeterminadas, que si es tiempo de alcance suman y si no se restan, se me hace que satura más. Sí, es posible porque depende, cada persona lo resuelve de la manera que le quede más intuitiva, también porque es más fácil reforzar algo que ya sabes, aprender algo nuevo, pero siempre tenemos las dos posibilidades. Para los que todavía quieran elegir o los que quieran cambiar, pues están ambas. Volviendo a la clase, nosotros iniciamos con esta fórmula, la de velocidad. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero es importante saber que yo también puedo calcular la distancia o el tiempo sabiendo los otros dos. Porque pues en una ecuación, cualquier tipo de ecuación, si yo tengo todos los términos menos uno, puedo saber ese término adicional. Cualquier tipo. Entonces, en este tipo tengo tres términos, tengo velocidad, tengo distancia, tengo tiempo. Entonces, si yo sé la distancia y sé el tiempo, pues sé la velocidad, ¿no? Distancia sobre tiempo. Pero ¿qué tal que no sepa la distancia? Sé la velocidad y el tiempo. También puedo sacar la distancia, ¿cierto? Velocidad por tiempo es igual a distancia. Ejemplo, digamos que yo estoy en una patineta y esa patineta me muevo a 10 kilómetros por hora. Y pasan media hora. ¿Cuántos kilómetros me moví? Eso yo lo puedo saber pues muy intuitivamente. Digo, no, pues 10 kilómetros en una hora, entonces en media hora recorro 5 kilómetros, ¿cierto? Exacto. Y eso lo puedo sacar con esta fórmula, que es una fórmula inversa. Es esto mismo, solo que este tiempo que acá está dividiendo lo paso a multiplicar acá. Eso es álgebra lineal, ¿cierto? Funciona porque pues multiplico acá ambos lados. Y bueno, el punto es que lo puedo pasar a multiplicar y así saco la distancia. Entonces, tengo mi velocidad, kilómetros por hora, tengo mi tiempo, media hora,
lo multiplico, 10 por media, 5 kilómetros, ¿cierto? La hora se cancela con la hora y me queda en kilómetros, ¿cierto? Entonces, para que tengan esas formulitas inversas, son fáciles de recordar y en verdad solo necesitarían la inicial y con la inicial ustedes pueden moverlas y sacar las demás, pero para que tengan en cuenta que eso se puede hacer. Puede parecer una bobada, puede parecer, pero créanme que recordarlo y tenerlo presente es súper útil. De la misma manera, si yo quiero sacar el tiempo, si no tengo el tiempo, pero tengo la distancia y tengo la velocidad, pasamos de acá, cogemos la velocidad, la pasamos a dividir este lado y me queda que tiempo es igual a distancia sobre velocidad. ¿Listo? Es lo mismo. Volvamos a la patineta. Yo no sé cuánto tiempo me va a tardar. Yo sé que tengo que recorrer 5 kilómetros y mi patineta se mueve a 10 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar? 5 kilómetros. Divido 10 kilómetros por hora. Kilómetros se cancela con kilómetros, me quedan las horas. 5 dividido 10 es un medio. Entonces me va a tardar media hora. Listo. Entonces, como ven, con estas tres formulitas puedo sacar cualquier cosa. Y la única que necesito inicialmente es esta. Y de acá salen todas las demás. ¿Vale? Ahora, para finalizar, quiero que hagamos un ejercicio de gráficos. Entonces, le abramos un GeoGebra nuevo. Y vamos a hacer como diferentes situaciones. Ah, y el triángulo exactamente, ¿qué significa? ¿Qué palabra? El triángulo es delta. Sí, exacto, variación. Delta es la cuarta letra griega, el triángulo es delta en mayúscula. Y pues bueno, eso. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a considerar diferentes situaciones en el mundo real y vamos a ver cómo se ven en un gráfico. ¿Listo? Entonces la idea es que respondan, que participen y que miremos. Entonces vamos a iniciar con gráficos espacio-tiempo. Entonces, consideren vamos a considerar dos corredores, siempre, ¿listo? Y vamos a considerar diferentes situaciones de esos corredores. Primera situación, están a la misma posición inicial y van a velocidades distintas. ¿Cómo se representa eso en el plano cartesiano? Si alguien quiere, puede escribir por el chat o puede alzar la mano. Cualquiera está bien. También me pueden pedir que repita. Ok. Situación. Dos corredores. La misma posición inicial, ¿cierto? Y velocidades diferentes. Ok, una recta va más inclinada que la otra. Entonces, digamos que pongo esta recta. ¿En qué puntos pongo esta recta? Bueno, digamos que 0 y en coordenadas. Si me da el éxito, muchachos. Una coordenada, una coordenada. X6, Y20, listo. X6, Y20. Acá. Listo, este es el corredor 1. Ahora, ay Dios, ¿cómo va el corredor 2? Si es la misma posición inicial y una velocidad diferente. Ahí María Fernanda había respondido. Entonces, si me dices las dos coordenadas para que se vea. Vamos, que ya vamos a terminar. 1, 1. Está por acá. 1, 1. ¿Y cuál más? 2, 2. 2, 2. Listo. Entonces, así se verían dos corredores desde la misma posición inicial a velocidades diferentes. ¿Por qué? Porque acá tenemos el tiempo, ¿cierto? Acá tenemos la posición. Entonces, como ven, ambos inician desde el 0, ¿cierto? Ambos inician igual. Pero nuestro corredor F va mucho más rápido. Miren,
la recta se va moviendo más distancia en menos tiempo. Entonces, miremos, en los 3 segundos que pasan, ya está a 10 metros. Mientras que a los 3 segundos que pasan, nuestro corredor 2 solo ha recorrido 3 metros. Entonces, como ven, misma posición inicial, mismo cero, distintas velocidades. La velocidad es la pendiente, entonces cada recta tiene una pendiente diferente. Así se ven dos corredores, misma posición inicial, velocidades diferentes. Consideremos una nueva situación. Mismo ejercicio, ustedes me dicen 2 coordenadas, yo pongo la recta y verificamos. La situación es diferentes posiciones iniciales, misma velocidad. ¿Cómo se ve eso? Rectas solapadas. ¿Me dices las coordenadas para armarlo acá? Si quieren, yo hago la recta inicial acá. Entonces, ese es el primer corredor. ¿Cómo se vería un segundo corredor que va a la misma velocidad, pero desde una posición diferente? ¿Qué recta armamos? ¿5, 7? Ok, 5, 7. 5, 7. ¿Con qué otra coordenada? Para que vayan a la misma velocidad, pero a posiciones iniciales diferentes. Doce, 6. Ay, Dios. 12, 6. Ok. Acá todavía no es. Ay, Dios. Acá no tenemos esa situación. ¿Por qué? Porque vemos que la recta 2 en verdad está yendo al revés. Sí, sí, son rectas paralelas. ¿Por qué? Simplemente porque recordemos, velocidad es la pendiente, ¿cierto? Y la posición inicial indica, pues, en qué punto del eje Y comienzo. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos una posición inicial diferente, eso es lo primero, ¿cierto? Posición inicial diferente, digamos que no inicia en 0, sino inicia en 2, 2 metros adelante inicia, pero va a la misma velocidad. Entonces, esta recta tiene pendiente de 1. Entonces, vamos a conseguir una recta que también tenga pendiente de 1. Y ahí ven, dos rectas paralelas. Recuerden que dos rectas con la misma pendiente son paralelas. La velocidad es la pendiente, ¿cierto? Entonces, sí, solapadas serían idénticas. En cambio, van a posiciones diferentes entre ellas. Entonces, como ven, si dos corredores parten a la misma velocidad, pero uno va 2 metros por delante, nunca se van a encontrar. El corredor 1 siempre va a estar 2 metros por atrás del corredor 2. Siempre. Y así se ven, ¿cierto? Siguiente situación. ¿Qué pasa si tenemos dos corredores y uno pasa al otro? Como en el caso de Juan y García. ¿Cómo se ve eso? En un punto se cruzan. Sí, exacto. Tengamos una recta. Vamos siempre con la misma recta inicial, la clásica y igual a x. Y tenemos otra persona que, digamos, no parte al mismo tiempo, parte 2 segundos después, pero lo alcanza. Eso significa que la persona va en su distancia, pero en algún momento llega a la misma distancia del corredor 1, ¿cierto? Y lo alcanza. Entonces, ¿cómo se vería? El corredor 1 parte en los 0 segundos. Corre, 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 corre. Y 2, 4. Bueno, va corriendo y llega hasta un cierto punto, el B. En ese punto B, el corredor que partió 2 segundos después y siempre fue atrás, lo llega, lo alcanza y segundos después lo pasa.
Esto es lo mismo que vimos con el caso de Juan y García. ¿Listo? Veamos una cuarta situación. ¿Qué pasa ahora? Consideremos que los dos corredores ya no van en el mismo sentido, sino van en sentidos contrarios y se encuentran entre ellos. ¿Cómo se vería eso? ¿Alguien se le ocurre? Ah, ok. Imagínate que tengo dos corredores, pero esta vez no van en el mismo sentido, sino van en sentidos opuestos. Entonces uno parte de diferentes sitios y se encuentra. Entonces vamos a ver, ahí responde María Fernanda. Uno tiene pendiente positiva, el otro negativa, en un punto se cruza. Entonces, pero, ok, sí, uno tiene pendiente positiva, ¿cierto? Con pendiente positiva se refiere a que la recta crezca. O sea, cuando aumenta el tiempo, la recta crece. Eso es una pendiente positiva. Salen al mismo tiempo, pueden salir al mismo tiempo, pueden salir a tiempos diferentes. Lo importante es que en un momento se cruzan porque están en posiciones diferentes y van en sentidos opuestos, ¿cierto? No importa verdaderamente si salen al mismo tiempo. Ahora, miremos, el otro tiene pendiente negativa y en algún punto se cruzan. Eso no nos dice necesariamente todo porque podrían tener la misma posición inicial, ¿cierto? Pero si tienen la misma posición inicial, ¿cierto? O sea, los dos parten desde el mismo sitio y van en sentidos contrarios, nunca se cruzarán, ¿cierto? Solo se alejarán entre ellos. La solución para eso es que el segundo corredor parta desde más adelante. Entonces, el corredor 1 parte desde el metro cero, digamos, el corredor parte desde la meta y corren entre ellos y se encuentran en un cierto punto. Entonces, digamos, algo así. ¿Cómo funciona eso? Simplemente tenemos a alguien que está corriendo desde 0 hasta 8 y alguien que está corriendo desde 8 hasta 0 y se encuentran en la mitad. Entonces, miremoslo acá. Es como si tuviéramos una recta, digamos una carrera. Tenemos a alguien que inicia desde el metro 0, alguien que inicia desde el metro 8, ¿cierto? Puntico y puntico. Solo que esta persona va hacia allá y esta persona va hacia el otro lado. Y se encuentran en un punto de la mitad. O puede ser antes, puede ser después, dependiendo de las velocidades que manejen. ¿Qué es esto de acá? También podría darse que, no sé, esta persona vaya mucho más rápido y se la encuentre mucho antes. O que vaya mucho más lento y se la encuentre mucho después, ¿cierto? Lo importante es que partan desde sitios diferentes y que la pendiente sea opuesta. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que alguien se mueve con pendiente positiva, estoy diciendo que está moviéndose, dependiendo de tu sistema de referencia, pero se está moviendo hacia una dirección. Y si yo digo que no, que se está moviendo hacia la otra, entonces yo le pongo un menos, ¿listo? ¿Por qué? Porque si yo digo que parte desde 0 hasta 8, pues va a ir creciendo. Pero si yo digo que parte desde el metro 8 hasta llegar al 0, pues va a ir bajando, ¿cierto? Entonces, ese es el signo. Signo positivo va creciendo, signo negativo va bajando. Vamos con otra más. ¿Será que me queda tiempo? Yo creo que me queda tiempo. Si no me aguantan. ¿Qué pasa? Ahora vamos a ver ya no de posición, vamos a ver un nuevo tipo de gráfico que se llama gráfico espacio-tiempo. Perdón, espacio-tiempo no, sino velocidad, velocidad-tiempo. ¿Cómo va cambiando una velocidad en un tiempo? Listo. Entonces, consideremos acá con el lápiz, esto va a seguir siendo el tiempo, pero el otro eje, en vez de ser la velocidad, en vez de ser la posición, va a ser la velocidad. Entonces, esto nos va a servir mucho para aceleración, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa si tengo una velocidad constante? ¿Cómo se ve? Recta. Exacto. Se ve simplemente, digamos que voy a 6 metros sobre segundo, se ve así, tan. Ay, así no, así.
Porque esto no es así, no es metros, sino es metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque sin importar en qué momento estemos, en qué segundo nos encontremos, la persona o el objeto siempre se va a encontrar a 6 metros sobre segundo. Esta es la velocidad. Si miráramos cómo se movería con una recta, ¿no? Bueno, mejor una recta de verdad. Si miráramos la posición, eso sería algo así. Lo importante es que la pendiente, que es la velocidad, se mantenga siempre igual, que es esta de acá, esta recta. Entonces, sí, eso. Dato curioso es que la velocidad, el gráfico de la velocidad es la derivada de la posición. Dato curioso, no lo necesitarán, pero dato curioso. Ahora, ¿cómo se vería si la velocidad no fuera constante, sino si fuera una persona si fuera una moto que está frenando? ¿Cómo se vería una moto que está frenando el gráfico velocidad-tiempo? ¿Parabólico negativo? Sí, se vería parabólico negativo si fuera posición-tiempo, pero no es posición-tiempo, sino velocidad-tiempo. M negativa, sí. Como estamos viendo la velocidad, tendríamos una recta negativa. Y como dijo Juan, si estuviéramos viendo la posición en vez de la velocidad, se vería 6 cuadrado más 7, no sé. Se vería de esta forma. Entonces es como si, bueno, parabólico negativo. ¿Por qué? Porque digamos que tenemos la moto. La moto, ahí, no me acuerdo quién lo había preguntado, pero ahí vemos lo de la velocidad inicial y velocidad final. Tenemos una moto que inicia a 7 metros sobre segundo y frena hasta llegar a los 0 metros sobre segundo. ¿Listo? Eso significa, en verdad, esta se vería así. Íntegro. Bueno, se vería algo así. Eso significa que inicio a una velocidad, bueno, en verdad no sería parabólico negativo, sería parabólico positivo. Bueno, negativo, no mentira, negativo. Pero desde arriba. Entonces menos. Y desde arriba. Es más 100. Listo. Ay, y al menos. Entonces, ¿cómo así? Se preguntarán ustedes. Listo. Significa que esa moto se encontraba a 7 metros, digamos, y se seguía moviendo, pero frenó, y luego llegó hasta los 0. Pero como ven, la velocidad cada vez se fue disminuyendo. La cosa es que cuando tenemos diferentes velocidades que cambian, se vuelve más complicado de calcular con nuestra regla horaria. Entonces lo que hacemos es no miramos la posición, sino miramos la velocidad. Y pues la velocidad, como ya vimos, va disminuyendo rectamente. Y esto va a ser una aceleración. Eso lo vamos a ver más adelante. Esto simplemente es como una introducción a la aceleración más normal, que es el cambio en la velocidad. Sara, ¿todavía me queda tiempo o voy cerrando? Siga. Pues sí, continúa. Unos cuantos minutos hasta que termine, tranquilo. Listo. Ya vamos a acabar, no se preocupen. Esto sería cuando desacelera. El caso contrario sería cuando acelera. O sea, tengo la misma moto, la frené, pero en este caso ya no parto moviéndome y freno, sino que parto quieto, parto a 0 metros sobre segundo y empiezo a acelerar hasta llegar a los 7. Eso es un movimiento acelerado. Esto es la velocidad, esto es el tiempo. Voy acelerando, ¿cierto? Y en el caso de la posición, se vería como un parabólico, pero esta vez positivo, ¿no? Porque, pues bueno, inicié en 0 y luego voy acelerando y cada vez me voy moviendo más rápido. ¿Listo? Entonces, así se vería la posición, pero lo que nos importa es el gráfico de velocidad contra tiempo. Voy acelerando. Ahora sí, última cosa para cerrar la clase y que tengan biología. Suerte con eso. Para cerrar la clase, vamos a hacer la última situación. ¿Cómo se vería alguien que cambia de marcha? O sea, yo voy corriendo
y me di cuenta que se me olvidó algo y me devuelvo. ¿Cómo se vería eso? En un gráfico de velocidad. Uy, no, si te caes creo que se acaba el gráfico. ¿Se entendió la situación? Es duro, pero se puede. Te prometo que se puede. ¿Sería una parábola? Sí, no, sí, no, sí, no. Digamos que voy corriendo a velocidad constante. Entonces voy corriendo a una velocidad constante, luego me detengo porque me di cuenta que se me quedó algo, me volteo y vuelvo a correr a velocidad constante. Sí sería una parábola en el caso real, pero quiero que miremos ahí un caso bien ideal. Voy corriendo a velocidad constante, me detengo, me di cuenta que se me quedó algo y voy a velocidad constante, pero hacia el otro lado. Serían dos rectas. ¿Y en dónde estarían las dos rectas? Juan, habla. Nada, es que lo iba a decir, pero, o sea, pensé, estoy intentando procesarlo. A ver, primero harías una línea recta, luego, o sea, literal, baja hasta cero, o sea, en el eje Y, baja hasta cero, Sí, pasa en un momento por, o sea, en X, se desplaza por el tiempo y después vuelve a ser constante. ok, No sé hagámoslo cómo con... explicarlo. Sí, 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 entonces voy en una línea recta. Luego, ¿qué pasa? Porque te detienes, la velocidad baja a cero. Listo, Ah, bajo a cero. Digamos baja que hasta acá. cero. Sí. Fin. Luego, ¿Vuelves a correr a la, o sea, esta es pregunta, ¿vuelves a correr a la misma velocidad constante que antes o cambia la velocidad? no sabemos. Sé que es una velocidad constante y que es hacia el otro lado. Ok. Uy, ahí me corchaste durísimo. Entonces, o sea, uy, no, espera, ya, hasta ahí que voy a procesarlo otro rato y ya, si algo Vale, participamos. vale, vale. Igual, como ven, hasta el momento me fui corriendo, luego me di cuenta, entonces tuve que desacelerar, ¿cierto? Frené, di un frenón, acá está el frenón, fran, y acá ya quedé quieto, ¿cierto? Velocidad cero. Ahora sigue lo siguiente. Frené, me volteé y volví a correr a velocidad constante. Pero ¿La ahí gráfica no será seguiría para nada abajo? que vayas hacia el otro lado. O sea, solo te detienes, la velocidad llega a cero y pues como el tiempo es independiente, sigues avanzando. El Entonces tiempo va a seguir avanzando. vuelves a Exacto. hacer otra igual, pero pues para el otro lado, porque sigues avanzando en el tiempo con pendiente positiva. Sí, lo que pasaría acá, ya para terminar y que también no robarle demasiado tiempo a biología, yo volvería a aumentar mi velocidad, ¿cierto? Pero lo estoy haciendo hacia el otro lado. Entonces, ¿qué pasa? En verdad, hagámoslo con segmentos. Yo lo que estaría haciendo es aumento en magnitud, ¿cierto? Estaba en ceros, tengo que aumentar hasta llegar a, digamos que vuelva a la velocidad de antes, a 7. Pero como lo estoy haciendo hacia el otro lado, entonces lo hacemos negativo, ¿cierto? Entonces es menos 7 metros sobre segundo. Entonces digamos que paro y soy muy veloz, entonces me di la vuelta de una, acelero, el tiempo sigue pasando, y llego hasta, no sé, digo, me tardo 3 segundos, 1, 2, 3, y llego otra vez a los 7 metros sobre segundo, pero al revés, en sentido contrario, y la recta sigue, semirrecta, y vuelvo a correr. Entonces, miremoslo en total, cómo fue ese movimiento de velocidad contra tiempo. Inicié a una velocidad constante, yo ya estaba corriendo. Corrí, y acá me di cuenta que me faltaba algo. Di un frenón, frené, disminuí toda mi velocidad hasta llegar a cero. Me di la vuelta y aumenté mi velocidad hacia el otro lado. Entonces estoy aumentando hacia el lado negativo, ¿cierto? Entonces aumenté, llegué a D, que es ya la velocidad constante, y seguí corriendo, pero hacia el otro lado, hacia atrás. Entonces, como ven, cuando la velocidad está en positivo, estoy yendo hacia, digamos, normalmente por convención decimos de izquierda a derecha, pero
como ustedes lo pongan en su sistema de referencia, voy hacia un lado y cuando la velocidad está en negativo, voy hacia el otro lado. Y lo que me dice el número es que tan rápido voy hacia un lado, en positivo, o hacia el otro, en negativo. Y el 0 me dice simplemente, estás quieto. De esa misma forma, una recta con pendiente negativa en el lado positivo me está diciendo, estás desacelerando. Y una recta positiva me diría, estás acelerando, ¿cierto? En el lado positivo. En el lado negativo es al revés. Una recta negativa me estaría diciendo, estás acelerando, pero hacia el otro lado. Porque como ves, cada vez el número negativo se va haciendo más grande. Entonces estoy acelerando, pero hacia el otro lado. Y si la recta está al revés, yendo hasta el cero, recta, yendo hasta el cero, estoy desacelerando, solo que hacia el otro lado. Que no te dé pena, que no te dé pena, que igualmente acá estamos para equivocarnos. Listo. Creo que ya eso es todo por hoy. Va a haber taller, se los juro. Yo sé que la semana pasada no hubo, pero es que no sé manejar Word, entonces no pude poner vectores. Pero va a salir taller de esto y si es posible, vamos a también sacar el taller de la clase pasada, de vectores y dinámica, de dinámica cinemática. Entonces, que les vaya bien. Yo creo que si los otros profes les dan descanso, o si no, suerte, que les vaya bien. Yo digo que sin descanso, ¿cierto? No, chicos, ¿qué tal vieron esa clase? ¿Qué tal vieron esa clase con el top? Increíble. Ay, mis chicos, bueno, no sé cómo están, cómo van. Ay, cómo van, cómo les ha ido esta semana, muchachos. Hablen. Hablen que uno les pregunta cómo se sienten, cómo van y no dicen nada. Entonces, si siguen así, ya no les preguntamos más. Tú no te vales, Didier, tú te tienes que quedar. Cansado, ok, ok. Uy, la grabación fue pucha. ¡Ah! Santiago, Santiago. No, Santiago. Santiago, eres increíble. Te amo.